La democracia, pues también se disputa, por supuesto, en las redes y en los medios. Y hoy, pues nos traen aquí, salidito del horno, ¿verdad? Un libro precisamente que habla sobre la disputa por la democracia en las redes y medios, desinformación, narrativas e intereses en el México actual. El director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, John Ackerman. Gracias, John, qué gusto que estés con nosotros. Igualmente, bienvenido. querida Elisa, un placer. Y Marcela Román, que es autora de 2 capítulos de este libro e investigadora de la UNAM. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Elisa. Buenas noches. Oigan, estábamos hablando justo hemos estado entrevistando a distintos integrantes de partidos, la situación está muy álgida. Y los medios de comunicación, las redes, pues jugamos un papel muy importante para el fortalecimiento de la democracia, para combatir la desinformación. ¿Cómo pinta todo? ¿Qué encontraron aquí? Pues hay justamente una guerra mediática en las pantallas, pero también en las redes. Lo que vimos es que en realidad estas benditas redes sociales, sí. ¿No? ¿Recuerdas ese día de la victoria? Andrés Manuel agradeció a las benditas redes sociales. Pues ya se han ido transformando. No me atrevo a decir que sean malditas todavía, pero sí son espacios en que se ha metido mucho dinero. Muchos intereses y ya no es este espacio. Ya no son las redes que conocimos hace décadas, cuando empezaron, por ejemplo, el Twitter, ¿no? Sí era un medio de donde podías comunicar y de pronto hay una irrupción que, por supuesto, además de lo terrible que puede ser la difusión de noticias falsas, discursos de violencia, que impide pues ese diálogo que teníamos antes, ¿no? Pues eso es justamente el proyecto de este libro y también en general del Tlatelolco Lab, que es la iniciativa de nuestro programa en la UNAM, es dar seguimiento a la discusión democrática que exista en las redes sociales y efectivamente hay un gran reto. Antes era como un espacio más libre, más auténtico, y ahora hay una polarización, hay un odio y hay también, insisto, muchos intereses, mucho dinero de gente que quiere generar desinformación. Y además estas plataformas no son puras en sí, ¿no? O sea, son privadas. Elon Musk, Mark Zuckerberg, ya son los nuevos reyes de la comunicación y ellos deciden cuando puedes tener una cuenta o cuando no. Hasta sacaron a Trump, ¿recuerdas? De Twitter así para afuera. Así es. Son empresas privadas en donde pues, se da una discusión pública o se daba o se sigue dando, pero con estas amenazas de intereses creados, ¿no? Y de dinero, y de bots, y de dirigir la conversación, obstaculizar otra. ¿Qué hacer ante todo esto? Sí, Elisa, pues como dice John, el Tlatelolco Lab se ha dado a la tarea desde su nacimiento de comprender la información en el siglo XXI, ¿no? Y esto que decíamos como, bueno, son benditas porque de esta gran concentración mediática, pues las redes aparecen como esa posibilidad ciudadana de apertura al diálogo. Y sin embargo, de esta utopía que teníamos para democratizarlo todo, efectivamente estamos viendo que el poder económico de estas plataformas pues no centraliza discursos que en un primer momento serían democráticos porque son abiertos, es decir, cada uno de nosotros tiene una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter en la que libremente puedes publicar y sin embargo el Tlatelolco Lab ha observado que hay una intervención de actores, ¿no? Que generan ciertas narrativas, que privilegian ciertos discursos a través del uso de estrategias digitales complejas, ¿no? Entonces es un tema para la democracia esto que dices, Elisa. Sí, y no sé si abordan a profundidad alguno de los temas, John, como por ejemplo el silencio que puede provocar también por parte de los usuarios de redes, decir, ay, ya no me meto, yo ya no escribo, yo ya no opino, yo no hablo. Estas amenazas a la libertad de expresión y al derecho a la información, John. Sí, es una cosa muy fuerte porque nos sentimos como si hubiera esa gran pluralidad en las redes, pero el hecho de que lo que uno ponga en las redes sociales es para siempre,
¿no? O sea, cualquier video, cualquier siempre texto... Hay un tuit, ¿te acuerdas de siempre hay un tuit? O sea, es fascinante porque es simultáneamente efímera y descentralizada, pero también permanente. Si te equivocas, si dices algo mal, te sacas una foto en una posición equivocada y alguien lo baja y lo circula, ya no es tuya. Entonces, esto genera una autocensura. Sí. O se descontextualiza y dice, bueno, sí, pero yo lo dije esto en cierto contexto, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es algo que se habla todo el libro, ¿no? El libro tiene 8 capítulos, son 3 partes que intentan explicar lo político, lo económico, y algo que va dejando claro es cómo se privilegia la construcción de discursos y deja, en un momento ya no importa si era verdad o no. Es decir, hay una fotografía que fue editada, ¿no? Que fue difundida a través de campañas de bots, por ejemplo, y deja la información valiosa, verídica, legítima, de da paso a una difusión en la que ya no importa si las noticias son verdad o no, porque se montan ya sobre campañas políticas, intereses corporativos, etcétera, ¿no? Entonces, esto, algo que le queremos decir al público justamente es que este libro apuesta por pensar juntas y juntos las posibilidades que tenemos de que, a pesar de los problemas de redes sociales, sigamos apostando por esa comunicación que ya se abrió, que sigue siendo plural, ¿no? O sea, son herramientas importantísimas, pero debemos de usarlas de la mejor manera, ¿no? Y muchas otras más, o no sé. Sí, ¿no? Tenemos que ser crear nuevos espacios. Tenemos que ser muy responsables y también organizarnos. Esa es la cosa. Las redes de por sí no van a resolver el problema de la democracia o el reto de la democracia. No es que con la llegada de la tecnología de repente vamos a tener libertad. Tenemos que construir, utilizar esas herramientas, organizarnos a partir de las verdaderas redes sociales. Es increíble. Sí. Elisa, ¿cómo es que nos robaron incluso la misma palabra, el concepto? Las redes sociales son las que tenemos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. ¿Y cómo ahora le llamamos a Twitter una red social? Bueno, es una red sociodigital, más bien es una plataforma, es una empresa sociodigital que articula seres humanos reales. Pero al final no es una plaza pública, ¿no? Tenemos que rescatar todos estos... medios públicos, plazas públicas, redes públicas, sociales, ¿no? La verdadera red social nuestra, sí. Por ejemplo, cuando ahora tenemos muchos malls en la Ciudad de México, te habrás dado cuenta. Antes teníamos nuestra plaza pública y ahora se privatiza. En los malls todavía se puede hacer discusión ahí, pero como es un espacio privado, pues también hay controles. Y lo mismo en las redes sociales. Pero insisto, no queremos ser demasiado pesimistas tampoco. Sí hay oportunidades ahí. Hay muchos nuevos comunicadores y comunicadoras que están utilizando el YouTube, el Facebook, el Twitter para sacar su mensaje, pero la manera en que realmente podemos generar esos mensajes, esos espacios democráticos, es a partir del trabajo humano. Que no se nos olvide que al final de cuentas esta sociedad está hecha de personas de carne y hueso y ahora con la pandemia la vivimos de manera muy clara, ¿no? Este aislamiento se ha empoderado en las redes, pero ahora ya es hora de volver a abrazarnos literalmente. Este es un trabajo amplísimo, ¿no? Siempre el tiempo en televisión, ya saben, es así, pero platiquemos sobre los contenidos. Creo que vale la pena de ir desmenuzando y además en los contextos muy particulares en los que estamos viviendo en el mundo, sí, pero también en México, ¿no? Que tiene sus peculiaridades también en el tema de redes sociales. Sí, Elisa, este libro desde el inicio, y repito al público, a quienes nos escuchan, que lo consigan en la página del Puesto, lo pueden comprar, porque de verdad que desde el primer capítulo nos habla de procesos políticos en México que ya mostraron este debate que decía John, como la tensión a veces entre la mediática tradicional y las redes sociales, ¿no? Un caso, por ejemplo, es el gasolinazo, viene algún proceso también como de deslegitimación del movimiento magisterial, es decir, como un cambio político que va ocurriendo en México, sobre todo a partir de 2012 y hasta la actualidad, va generando discusiones públicas en medios,
medios y en redes sociales que tienden a privilegiar narrativas y a tensar la democracia que nosotros habíamos concebido dentro de las instituciones, ¿no? O como dice John, en la plaza pública, y nos damos cuenta que hay momentos históricos de la historia contemporánea mexicana que han tenido momentos de definición absolutamente mediática, ¿no? El tema del COVID, por ejemplo, hacemos un análisis aquí muy completo sobre la disputa en las redes a partir de las conferencias de López-Gatell, a partir de la histeria con respecto al COVID y qué es lo que hacía o no hacía el gobierno, si estaba matando a la gente o si los estaba salvando, cómo se polarizó esto, cómo se empezó a generar mucha información falsa, hasta por ahí empezaron a matar gente, ¿no? Había un empresario, ¿no?, que habían dicho que se había muerto y luego resultó que no, los primeros, sí, y empezaron algunos intereses queriendo generar histeria, ¿no?, y diciendo que el gobierno no estaba haciendo suficiente, y luego la respuesta de parte del gobierno. Esto todo está aquí documentado. El gasolinazo es un momento muy interesante. En enero de 2017, ese gasolinazo, ¿recuerdas? No solamente fue fenómeno en redes, sino fue fenómeno social real. Desde Tijuana hasta Tapachula, la gente tomó las calles y se empezó también una disputa muy fuerte con información muchas veces falsa de los dos lados. ¿No? Qué interesante poder revivir lo que hemos pasado, conocer y después también pues proponer, ¿verdad? Seguimos platicando de esto, John, Marcela, muchísimas gracias, felicidades y pues qué importante, qué importante. Muchas gracias, querida Elisa. Muchísimas gracias, John. Gracias, Elisa. Marcela, nos vemos pronto. Felicidades.